Cordial saludo para todos. En el presente video se va a realizar la socialización sobre las crisis económicas eh, a lo largo de la historia para el curso de Economía y Finanzas Internacionales de la UNAD 2025. Eh, en esta actividad vamos a participar mis compañeros Dana Córdoba, María Latorre, Óscar Espinosa y mi persona Dayana Tobar. Primero vamos a hablar sobre por qué ocurrieron estas crisis o cuáles fueron sus factores desencadenantes. El primer factor desencadenante fueron los desequilibrios macroeconómicos persistentes, como déficits fiscales o externos. Como segundo factor tenemos el exceso de deuda público-privada, dependiendo de el país o del área donde se dio la crisis. El tercer factor sería el crecimiento especulativo de activos o burbujas financieras o inmobiliarias. El cuarto factor serían las regulaciones financieras débiles o supervisión insuficiente de las entidades financieras. El quinto fueron los shocks externos como las guerras, las alzas del petróleo, pandemias, cambios en las tasas de interés, etc. Otro serían las políticas monetarias mal calibradas, como por ejemplo los tipos de interés muy bajos crearon burbujas o tipos de interés muy altos crearon recesiones y crisis de la deuda. Ahora, para entrar en materia, empezaremos a hablar de las principales crisis del siglo XX. La primera de estas es la Gran Depresión en el año 1929. Esta crisis es una crisis de tipo bancaria y bursátil, la cual pues se extendió al sistema financiero y global. Los factores desencadenantes de esta crisis fueron el exceso de especulación financiera, la caída del mercado bursátil y la contracción de los créditos, las políticas monetarias restrictivas y la falta de coordinación internacional. Los efectos de esta crisis fueron quiebras bancarias masivas, desempleo extremo, deflación y contracción económica prolongada. Por otra parte, tenemos la crisis del petróleo, que fue de 1973 y 1979. Esta crisis fue una crisis de tipo real externa por un shock de la oferta, con efectos cambiarios y fiscales en algunos países. Los factores desencadenantes fueron la reducción de la oferta de petróleo por países de la OPEP. Otro factor fue el aumento abrupto de precios en la energía. Los efectos de esta crisis fueron la estanflación, es decir, la inflación más el estancamiento económico, los déficits comerciales en países importadores de petróleo y las recesiones en economías desarrolladas, que claramente funcionaban con este tipo de energía. Ahora continuamos con la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, crisis de deuda externa con efectos cambiarios y fiscales. Unos de sus factores fueron los altos niveles de la deuda externa, ya que esta apareció cuando subieron los intereses en Estados Unidos y el dólar se volvió más caro. En 1982, México anunció que no podía pagar su deuda y eso desató la crisis en toda la región. Estos países quedaron muy endeudados sin dinero para salud, educación y empleo. Para poder recibir nuevos préstamos, tuvieron que aceptar condiciones del Fondo Monetario Internacional, como recortes en el gasto público, privatizaciones y aumentos de impuestos. A esta etapa se le conoce como la década perdida porque hubo más pobreza, desempleo y poco crecimiento económico. Continuamos con las principales crisis del siglo XXI. Una de ellas es la crisis financiera del año 2008.
crisis bancaria y financiera sistémica. Esta crisis comenzó cuando Estados Unidos hizo préstamos de dinero a personas que no podían pagar sus casas. A esos créditos se les llamó como hipotecas de alto riesgo. Cuando muchas personas dejaron de pagar, los bancos empezaron a perder mucho dinero y varios quebraron. Esto afectó a diferentes empresas, inversionistas y la economía mundial. Esta crisis se extendió rápidamente a otros países, causando el desempleo, quiebra de empresas y la caída del comercio. Los gobiernos tuvieron que intervenir para salvar bancos y evitar un colapso total. Esta crisis dejó como lección que el exceso de deuda y la falta de control en el sistema financiero puede causar grandes problemas a nivel mundial. La crisis del euro en el 2010 nos habla de una crisis fiscal con contagio bancario. Sus factores fueron déficits fiscales elevados, sobre todo en Grecia y Portugal, bancos sobreexpuestos a deuda pública y la falta de la unión fiscal en la eurozona. Tuvo varios efectos como el rescate financiero de FMI, la BCE, la Comisión Europea, la austeridad fiscal severa y el aumento del desempleo y la caída del PIB en el sur de Europa. La crisis global post-pandemia por COVID-19 fue una crisis económica que tuvo fuertes impactos financieros y fiscales. Debido a la pausa repentina de la actividad económica global, la caída histórica en demanda y oferta simultáneamente. En los efectos fue la mayor caída del PIB a nivel global desde 1929. Surge una inflación post-pandemia debido a los cuellos de botellas, el haber parado toda la producción y el endeudamiento global récord por estímulos fiscales y monetarios. Cordial saludo para todos. En esta diapositiva quiero explicar cómo las decisiones que toman los países desarrollados pueden influir directamente en las crisis económicas, especialmente en los países emergentes. Primero, tenemos la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto fue algo que pasó en los años 80 y también en 2022. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Básicamente encarece el costo de la deuda externa para los países emergentes, lo que puede generar crisis de deuda porque se vuelve mucho más difícil pagar los préstamos. Luego está la desregulación financiera, que fue muy fuerte entre los años 90 y el 2000. Esto permitió que se expandieran muchos instrumentos financieros riesgosos y esa libertad excesiva fue una de las causas que desembocó la crisis de 2008. También encontramos las políticas de austeridad, aplicadas sobre todo en Europa. Estas políticas buscaban reducir el gasto público, pero en plena crisis del euro terminaron profundizando la recesión porque limitaban aún más la capacidad de recuperación económica. Por otro lado, están los estímulos monetarios o QE, que consistieron en inyectar grandes cantidades de liquidez. Esto ayudó a evitar colapsos financieros, pero al mismo tiempo aumentó la desigualdad y la deuda. En cuanto al impacto de estas decisiones, es importante decir que podían tener dos efectos. Por un lado, podían agravar los desequilibrios, causando burbujas, aumentos de deuda o problemas cambiarios, pero por el otro también podían servir para minimizar los daños, como ocurrió en algunos casos con los rescates y las medidas de estabilización financiera. Cordial saludo para todos. En esta diapositiva quiero explicar cómo las decisiones que toman los países desarrollados pueden influir directamente en las crisis económicas, especialmente en los países emergentes. Primero, tenemos la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto fue algo que pasó en los años 80 y también en 2022. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Básicamente encarece el costo de la deuda externa para los países emergentes, lo que puede generar crisis de deuda porque se vuelve mucho más difícil pagar los préstamos. Luego está la desregulación financiera, que fue muy fuerte entre los años 90 y el 2000.
Esto permitió que se expandieran muchos instrumentos financieros riesgosos y esa libertad excesiva fue una de las causas que desembocó la crisis de 2008. También encontramos las políticas de austeridad, aplicadas sobre todo en Europa. Estas políticas buscaban reducir el gasto público, pero en plena crisis del euro terminaron profundizando la recesión porque limitaban aún más la capacidad de recuperación económica. Por otro lado, están los estímulos monetarios o QE, que consistieron en inyectar grandes cantidades de liquidez. Esto ayudó a evitar colapsos financieros, pero al mismo tiempo aumentó la desigualdad y la deuda. En cuanto al impacto de estas decisiones, es importante decir que podían tener dos efectos. Por un lado, podían agravar los desequilibrios, causando burbujas, aumentos de deuda o problemas cambiarios, pero por el otro también podían servir para minimizar los daños, como ocurrió en algunos casos con los rescates y las medidas de estabilización financiera.